La festividad de Pesaj, que estamos prontos a comenzar, tiene en sí muchos temas. No por esto se ha dicho en forma keilu, como si fuese gratuita, sino que es por la cantidad de material que se necesita preparar, que 30 días antes de Pesaj hay que ya comenzar a estudiar las alajot de Pesaj, o sea, las reglas, las leyes de Pesaj, por la cantidad de situaciones y circunstancias que tienen el modificar nuestro estilo de vida basado principalmente en la alimentación durante una semana. Y obviamente esto conlleva también ideas y un ideario muy profundo sobre los diferentes temas que conlleva Pesaj. En esta entrega me quiero referir principalmente a una visión de mundo con respecto a la Torá en general y a este tema en particular, que es la perspectiva que Rabbeinu Haim Vital, el alumno de Rabbeinu Arizal, nos quiere enseñar, nos quiere transmitir sobre los conceptos que están en la base precisamente de la salida de Israel de Egipto. Los rabinos cabalistas han dicho que en el momento en que Adán Rishon realizó el pecado, que se conoce como el haber comido del fruto del árbol del bien y del mal, en ese momento Adán Rishon formó o creó una imagen de sí mismo, pero en la clipa, en la tumá, en la impureza, debido o basado más bien en la idea general que existe dentro de la Torá, que si yo hago una buena acción, creo una imagen de mi positiva, y si hago una mala acción, creo una imagen de mi negativa. Debido a que Adán Rishon contenía la humanidad entera dentro de sí, la imagen creada fue no solamente una imagen espiritual negativa, sino una fuerza espiritual negativa que perjudica, que daña. Esta fuerza espiritual negativa que perjudica y daña, que fue creada a partir del pecado, va a recibir un nombre, una denominación. Se la va a llamar Faró, el faraón. O en otras palabras, la Torá nos quiere enseñar, desde el punto de vista del Sod, de Pnimiut Torá, de los secretos de la Torá, que la existencia de Egipto es una consecuencia del Het de Adán y de Javá, o sea, del pecado, de lo que se conoce como el pecado del Etzadat. Es por eso que, si vamos a pensarlo en profundidad, pero es muy obvio a partir de la lectura, si nosotros nos damos cuenta en los libros principales del Tanaj, o sea, de la Torá principalmente, o sea, de los 5 primeros libros, de lo que se conoce como el Humash, el Pentateuco en castellano, los 5 libros de Moshe, nos vamos a percatar de que existen 2 libros que son el centro, y que el resto, los otros 3, giran en torno a cosas que se desprenden de los 2 principales, que son el Sefer Bereshit, el libro Bereshit, Génesis, y el libro Shemot, Éxodo. Y en ambos está presente la idea de una caída, de algo que ocurrió. En el Sefer Bereshit, en Génesis, está evidente porque se relata. Y después vienen las posibilidades de la corrección de esta caída. Y en el Sefer Shemot vemos que la caída se ha constituido en un imperio. Que la caída, o sea, el pecado, se ha transformado en Egipto, Mitzrayim. Entonces, estos 2 libros justamente muestran la realidad del mundo del cosmos que conoce Israel, que conoció a Israel, al cual vino para realizar algo. Entonces tenemos Bereshit, la caída, y tenemos Shemot, donde la caída ya se constituye en un poder. O sea, el pecado se constituye en un poder, y esto es lo que Rabbeinu Arizal y el resto de los cabalistas dicen, que Adán Rishon construyó a partir de su pecado un alter ego,
un otro yo, que ese otro yo es el faraón. Ahora, del punto de vista, como dijimos, de la Kabbalah, la construcción de este alter ego, de este otro yo, de este imperio que representa el mal, Mitzrayim, Egipto, tiene detalles que justamente nos indican las actividades perversas o las actividades negativas que realiza este imperio, este mal construido a partir del Etz Adat, ¿no? Del Het del Etz Adat. Y esto se refleja simbólicamente a través de la conexión que hay, es un símbolo enunciado o manifestado por un mashal, o sea, una parábola, un ejemplo. Y este ejemplo nos centra en que existen tres materias que necesitan fluir desde el cerebro, o sea, desde la cabeza al resto del cuerpo. Que el fluir de estos elementos produce o nos da la posibilidad, mirando en forma simple, pero obviamente, como dije, es un mayar, es la metáfora, la posibilidad de que estemos vivos. Y el estar vivos es la capacidad que tenemos, esa vida, para podernos conectar con el creador del universo. Por lo tanto, estos tres elementos son el agua, la sangre y el aire. Agua, sangre y aire, que de alguna forma fluyen dentro de nuestro cuerpo y que necesitan dar un paso, transmitirse, comunicarse, ir desde la cabeza al resto del cuerpo. Y es precisamente dentro del cuello donde se encuentran los canales a través de los cuales estas energías que están dentro de estos elementos fluyen o pasan de la cabeza al cuerpo. Así tenemos que la sangre, que está en todo el cuerpo, obviamente, pero estamos hablando a nivel simbólico a través de las arterias más gruesas, la aorta, etcétera, está en el cuello. Que el aire pasa por la tráquea y que el agua, alimentos, el agua es el principal de todos, entonces por el esófago. Estos tres canales son, entre comillas, y siguiendo el mashal, siguiendo el ejemplo, los conductos a través de los cuales estas energías pasan, ¿no? O sea, que comunican al resto del cuerpo. Esto mismo ocurría a nivel espiritual. Y estos tres elementos que representan las energías que positivamente tienen que invadir el cuerpo entero de Am Israel para que Am Israel pueda acercarse al monte Sinaí, recibir la Torá y conectarse con el Creador y de esa manera crear otra vez el mundo, ya esta vez con el pecado corregido. De esta manera es que vamos a encontrar en los Midrashim, en nuestra tradición oral, vamos a encontrar muchas referencias al número 3 y a personajes que en nivel de 3 van a, de alguna manera, simbolizar un edgar, un desafío, algo que hay que vencer. Recuerdo el Midrash a 3 consejeros que tenía Paró. O sea, esto quiere decir que esta fuerza negativa de la que estamos hablando, que es la consecuencia del Het, que ya se transforma en un imperio, la maldad transformada ya en un factor de poder, tenía 3 consejeros. Uno era Yitro, otro era Bilam y otro era Yov. Obviamente, lo que nos quieren enseñar los cabalistas es que a través de estos consejeros se evitaba que Am Israel pudiera recibir, pudiera llenarse de las energías positivas del cerebro espiritual para hacer vivir el cuerpo y de esa manera acercarse a Hashem. Y estos 3 consejeros al servicio del faraón, ese es el tema, no estaban al servicio de la maldad, impedían que esto ocurriera. Para poder de alguna forma evitar que esto suceda, Akadosh Baruj Hu va a enviar a 3 personas, precisamente hermanos, a Moshe, a Aarón y a Miriam, y de esta forma
estas actividades realizadas por los tres hermanos van a menguar, van a disminuir la fuerza de los consejeros hasta hacerlos desaparecer. Pero estos consejeros a su vez eran fruto, eran consecuencia, porque los consejeros aparecen en la época de Moshe. Sin embargo, estos consejeros a su vez eran simplemente una manifestación de unas fuerzas previas que estuvieron presentes en la época de Yosef. Cuando Yosef llega a Egipto, él se encuentra con tres sarim, con tres ministros. Dos de ellos los encontró en la cárcel, los tres, perdón, los encontró en la cárcel. Uno es el Sara Tabajim, el ministro de Tabajim, o sea, la persona que se encargaba de matar a los prisioneros. ¿No? El otro es el Sara Mashkim, el copero del faraón, el otro es el Sara Ofin, el panadero del faraón. O sea, la maldad tenía bajo su control, en la época de Yosef, a tres personajes: al Sara Tabajim, encargado de derramar la sangre, o sea, de matar, normalmente era cortando la cabeza, ¿no? O sea, las imágenes del mashal, del ejemplo, vuelven constantemente. Otro era el encargado de la bebida del faraón, o sea, de esta maldad tenía una relación con la bebida, pero la bebida no en tanto agua, no en tanto alimentación, sino en tanto algo que pasaba dentro de esa bebida, que era el alcohol. Y el alcohol es aire, entonces tiene que ver con el elemento aire, que estaba enrarecido. El alcohol es un aire que está mal hecho, entre comillas. No es el aire puro, sino el que está como enrarecido. Y está el Sar Aufim, o sea, el panadero, el encargado de la alimentación. Y el punto central de la alimentación también para fabricar el pan es mezclar el agua con harina. Estos tres sarim, estos tres ministros, Saramashkim, Sarafim, Saratabajim, que son de alguna forma las manifestaciones de la impureza este poder del mal, tienen de alguna forma una relación con Yosef, y Yosef logra, en cada uno de los casos, Saratabajim, él llegó a trabajar con él, o sea, de alguna manera lo domina. Lo mismo con el Sara Ofim, que a través de la interpretación del sueño logra que desaparezca porque lo matan, y el Sara Hamashkim, a través de un sueño interpretativo que hace, vuelve nuevamente a su puesto, y finalmente es el que va a traer a Yosef, y la historia continúa. O sea que Yosef en su momento logró dominar, no eliminar por completo, pero sí dominar a parte de estos canales que impedían que la pureza del agua, la pureza de la sangre y la pureza del aire pudiesen comunicarse al resto del cuerpo, y de esa forma lograr la conexión con Hashem. Estos tres reencarnan, por decirlo a nivel espiritual. No son reencarnaciones propiamente tales, pero son como manifestaciones nuevamente en aquellos tres consejeros que tiene el faraón en la época de Moshe. Tenemos allí a Bilam, que es quien quiere matar a Israel, los quiere destruir, etc. Es una manifestación de la fuerza del Sara Tabajim, no completamente eliminado, todavía está presente, y por eso lo vamos a encontrar haciendo korbanot, matando animales, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Esa fuerza está allí. Vamos a encontrar al Sar HaOfim, o lo que es el Sar HaOfim, o sea, el panadero, lo vamos a encontrar en las actividades de Yov. Y cuando se lee el libro de Job, lo vemos en comidas, seudot, unas relaciones con algo parecido a eso, o sea, está en conexión con eso, y finalmente también desaparece en un momento frente a Moshe. Una historia en sí que hay que estudiarla. Y tenemos el Sar Hamashkim, el encargado de las copas del faraón, representado en la fuerza Yitro, que es quien finalmente ingresa dentro de Am Israel, o sea, extraído dentro de Am Israel,
y ingresa y es parte de nuestro pueblo a través de su ingreso antes de la entrega de la Torá. Si nosotros analizamos el sueño que interpreta Yosef al Sara Mashkim, nosotros vamos a percatarnos que en esa historia, en el relato del sueño, aparecen 4 copas. 4 veces la palabra kos, aparece 4 veces la palabra kos. Y de allí que Yosef entiende que esto que el Sar HaMashkim está soñando, Yosef, antes de Mosheken, tiene algo que ver con él. Hay algo que no solamente se relaciona con el propio Sar HaMashkim que va a volver a servir las copas delante del faraón, sino algo relacionado con él, con Yosef mismo. Y entiende que hay en eso algo que no solamente es propio del Sar HaMashkim, sino que ya es algo mucho más extenso, más amplio, que incluye a su propio pueblo. Esta es la base de lo que nosotros vamos a realizar en la noche del Seder de Pesach, cuando tomemos 4 copas de vino. O sea, estas 4 copas de vino, cada una de ellas está mencionada en el sueño del Sar HaMashkim. No olvidemos que el Sar HaMashkim está representado posteriormente en la época de Moshe por Yitro. Entonces, esto quiere decir que la fuerza de esas 4 copas, la fuerza de esa organización que está representada allí en el sueño del Sar HaMashkim, se encuentra nuevamente después en Yitro. Y Moshe, al incorporar a Yitro dentro de Am Israel, toda esa fuerza ingresa nuevamente dentro de Am Israel. De allí que el origen de las 4 copas, después se van a agregar a esto el hecho de que estas 4 copas van a representar 4 diferentes expresiones de Geulah. Es algo que pertenece a Am Israel y que fue lo que entendió Yosef en el sueño del Sar HaMashkim. Recordemos entonces en nuestro Seder de Pesach que cada una de estas copas representa precisamente algo que tiene que ver con Am Israel. Y que no es una división simple, sino que es una división bastante más profunda. Y que está relacionada justamente con uno de los canales a través de los cuales tiene que pasar el aire. Dijimos que el Sar HaMashkim se relaciona con el paso del aire. Y este aire, este avir, este ruach, es precisamente lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad del oxígeno de poder relacionarnos con Akadosh Baruj Hu, además de que pase el agua y que pase la sangre, como dijimos, son los 3, pero en el Seder de Pesaj, principalmente en el relato del Seder de Pesaj, que es lo que nosotros hacemos hoy día, está presente el canal de la transmisión del aire, a través de las 4 copas de vino. Por eso es que el Seder de Pesaj está organizado a partir del número 4. Encontramos las 4 copas de vino, encontramos 4 hijos, a parte de los cuales habla la Torá, encontramos 4 psukim que se van a estudiar para enseñar todo lo que pasó en Egipto. Y entre todas estas imágenes donde el número 4 vuelve constantemente, si queremos preguntar por qué precisamente el 4, tenemos que decir que desde el punto de vista de la Torá, la creación del mundo y el Seder de Pesaj representa, como dijimos, una recreación, recrear el mundo nuevamente, pero esta vez corregido para recibir la Torá y llegar a los puntos más altos que se perdieron al principio del Sefer Bereshit con la caída de Adán. Este mundo, tal como lo conocemos, está estructurado a partir del número 4. Viene a partir del número 4, siendo que son 4 los elementos de nuestro mundo, que es el agua, el aire, el fuego y la tierra. Estos elementos 4 son los que necesitamos purificar, corregir, recrear, traer nuevamente a una creación que sea esta vez pura y rectificada para continuar con el tafkid, la función, el proyecto cósmico primero que se interrumpió por el Het de Adán. Y de allí que en el Seder de Pesaj este número sea fundamental.
Entre los, entre los puntos de los entre los puntos en los cuales el número 4 está presente, hay una historia en la Haggadah de Pesaj donde nosotros vamos a percibir precisamente eh, una profundización sobre la idea de la Torá y la idea de Am Israel dentro de este mundo y su elevación a realidades mayores. Me refiero al Maaseh Berabbi Eliezer Berabbi Yoshua, Berabbi Elazar ben Azariah, Berabbi Akiva, Berabbi Tarfon, Shayum Esubim ben Brak. Simplemente para abrir el tema, en la próxima clase vamos a explicarlo más en detalle. Este Maaseh, si nosotros lo leemos, tiene 5 jajamim, no 4. Tenía que haber sido 4, ¿no? Porque dijimos que funciona el número 4. La verdad es que sí, son 4, porque uno de ellos es el Balabait. O sea, son 4 los sabios que llegaron a casa de alguien, y estos 4 sabios que llegan a la casa de alguien son aquellos que que traen consigo estas energías que tienen que ser aunadas, que tienen que ser unidas por el Balabait. ¿Quién es el Balabait? El Balabait en Bnei Brak era Rabbi Akiva. Él vivía allí y era el rabino del lugar. Y a su casa, en el Seder de Pesaj, en ese momento, llegó Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer es el maestro de Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua es la jebruta de su maestro, o sea, que con el que estudiaba. Y por eso están mencionados al principio, porque son los rabinos del Balabait, del dueño de casa. También llegó Rabbi Elazar ben Azariah, mencionado en tercer lugar porque era el presidente del Sanedrín en ese momento. Ahí se menciona el Balabait, Rabbi Akiva, y después a Rabbi Tarfon, que era una persona más o menos del mismo nivel de Rabbi Akiva, y por eso es mencionado al final. Entonces, a la casa de Rabbi Akiva llega Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Tarfon. Estos 4 personajes representan las energías del mundo, que van a concentrarse en Bnei Brak y que allí van a fundar y definir una forma de perspectiva para todas las generaciones posteriores, basada en la profundización precisamente del número 4, de los elementos y de esta visión, de este ideario a través del cual se necesita elevar el mundo para corregirlo.